Hola, bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro, Mercado por Expertos. Hoy tenemos en la compañía de Gustavo Nefa, quien es partner y director de Research for Trader. Siempre me cuesta el nombre de la organización, pero de la empresa, pero en definitiva... No es fácil, está en inglés. No, tal cual. Pero bueno, es un poco el tema. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación de nuevo. No, por favor, como siempre, un placer para mí y para todo el equipo de poder contar con vos y que le expliques un poco a la gente cómo son las alternativas de las condiciones económicas de Argentina y el mundo. Que tenemos bastante para hablar, ¿sí? Un poco de los mercados, cómo está el tema inflacionario, cómo nos está impactando el tema de inflación. A nivel mundial. Sí, claro. Bueno, la Reserva Federal ha estado combatiendo con una tasa de interés bastante alta que puso de pelos de punta a Trump durante mucho tiempo para que bajara la tasa de interés más agresivamente. Bueno, retomó el camino a la baja de la tasa de interés sobre el final del año pasado. Posiblemente este año veamos 3 bajas más de 25 puntos básicos, pero donde la inflación minorista desaceleró. Pero después hay un dato de inflación detrás del consumo que está bastante alto, ¿no? Dio un 3% el dato core, el PCE core, que es por el que se vale la Reserva Federal para fijar sus objetivos de política monetaria, en un entorno donde hasta el año pasado el tercer trimestre había sido extraordinario en materia de crecimiento, 4.4 anualizado, y el cuarto trimestre, lo vimos la semana pasada, dio un dato feísimo, 1.4. Entonces, se da la conjunción de un poco más de inflación, porque defraudó, y un poco menos de crecimiento, en una economía que debería crecer al 2,4, Estados Unidos, frente a 2,1 del año pasado, siendo uno de los mejorcitos dentro de los países desarrollados. El mundo está creciendo al 3,3, no es gran cosa, pero lo que estamos viendo es que hay un gran shift o cambio de las preferencias de los inversores de Estados Unidos a otros países desarrollados y de Estados Unidos a todos los mercados emergentes, y esto potenció también un rally de los mercados de commodities. Los commodities están... que la gente está, o el inversor está dispuesto a tomar un poco más de riesgo. Pero fuera de Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos estanco, este año los mercados desarrollados 5% arriba, los mercados en vía de desarrollo o emergentes un 14% arriba. Y fíjate lo que pasa con Latinoamérica. El boom de los commodities de metales continuó. Todo lo que pasó el año pasado se reforzó este año y tuvimos la irrupción también del precio del petróleo. Claro. ¿Sí? Que el año pasado bajó como 20% y este año está un 15% arriba, recuperando terreno perdido. Y eso potencia a muchos países de Latinoamérica que tienen exportaciones de petróleo. Argentina se ve muy beneficiado por vaca muerta. Fíjate el último dato de balance comercial. De los 2.000 millones de dólares, 700 aproximadamente viene de balance comercial. Y esto también es debido a menores importaciones, que vemos un reflejo de la desaceleración en algunos sectores de consumo también, pero con un dinamismo muy grande del lado de los bienes primarios, agricultura, petróleo y gas, todo lo que tiene que ver con los bienes primarios está muy fuerte en Argentina, y obviamente es ahí el foco de las inversiones de los inversores que obviamente apuestan a la recuperación de Argentina. Esa es una buena posibilidad, ¿no? El tema del oro y plata, que tiene mucha significación a nivel mundial. Se han reactivado muchos proyectos. Argentina también se ha beneficiado. Hay proyectos de cobre, de plata en el sur, también de oro en el norte. El proyecto del Pachón se está reactivando. Hay muchas minas que incluso habían quedado, digamos, sin esa señal de precios que necesitaba. Y tanto el año pasado como este año, con un oro que ha vuelto a la zona de los $5.000 la onza. Estuvo más arriba, incluso en enero, llegando a tocar 5.600 y apuntando más alto, según las estrategias de los bancos internacionales. Le dan un envío en especial a un sector que va a darle en los próximos 5 a 7 años un aluvión de dólares vía exportaciones, pues prácticamente todo lo que se produzca se va a exportar. ¿Por qué pasa eso con respecto a la apertura de las importaciones? Significativamente parecería que el mercado se está ampliando. Ahora, la realidad, ¿eso favorece al productor local? Bueno, al productor no, al consumidor sí. Ustedes saben que cualquier importación en términos económicos es un impuesto al consumo.
y eso es un desincentivo a producir a escala y sobre todo en forma eficiente, competitiva. Claro. Lo que hizo el gobierno fue bajar los aranceles para hacerlos competir. También bajó el gasto público para hacerlos competir de manera genuina, en forma privada, la patria contratista y otros favores que el Estado le hacía a muchas empresas. Obviamente esto está desapareciendo a poco y obviamente las empresas se vieron con tarifas con valores reales, $1 con valor real, hablemos del año 2024 con la primera devaluación, ahora está caro, pero en su momento le dio un impulso muy grande al tipo de cambio. Bueno, todo eso comió parte de los márgenes de las compañías que venían con precios exorbitantes. Sí, que en una economía, rentabilidades que a lo mejor una estabilidad producida artificialmente por un tipo de cambio bajo, por un mercado que obviamente desincentivaba la inversión e incentivaba el consumo y que obviamente tenía tarifas bajas, totalmente subsidiadas y un déficit fiscal gigantesco que tarde o temprano esto redundaba en inflación, tal como lo vimos a fines del 2023. Y esa condición directamente impactó sobre el consumo. Mucho. Porque la gente tuvo que cambiar el hábito de consumo. Mucho. Del lado de la oferta, la micro dejó afuera a muchos negocios y sobre todo la industria manufacturera. Fíjate el último dato de MAE, que dio un buen dato, un 1,8 crecimiento secuencial, 3, y pico, casi 4% de forma interanual, saludable, pero fíjate que la industria sigue traccionando para abajo. Es decir, la cantidad de puestos de trabajo en la industria sigue mermando a favor de otros sectores, ¿no? Pero en la industria, que había estado largamente protegida, ahí vimos un impacto muy grande. Y del lado del consumo, se ha tocado obviamente el bolsillo de muchos de los consumidores. Quizás el tema de la inversión en condiciones más competitivas por parte de las empresas no se vio reflejado en el bolsillo de la gente, obviamente. No, tal cual. Tema bonos soberanos. ¿Cómo lo están viendo con respecto a la continuidad que tienen en este momento, ¿no? Bueno, estamos hablando en este momento con un riesgo país en la zona de los 550 puntos básicos. Llegó a estar en 470, fue muy efímero. Supongamos que estamos en una zona de 500. Para que Argentina pueda salir al mercado de deuda, que es el deseo del gobierno, debería estar en la zona de 400, 450. No estamos lejos, pero cuesta. Y más si tenemos en cuenta que el mercado internacional se ha vuelto un poquito más conservador. Se retrajo... Más tradicional. Exactamente, y se retrajo esa especulación que hubo tan fuerte. Argentina tiene un riesgo país que obviamente no invita a invertir, pero los bonos han ido aumentando, traccionando fuertemente. Los bonos más cortos están prácticamente igual que a comienzo de año, pero bonos un poco más largos, 35, 38, 41, están entre un 2 y un 4% arriba en el año. Siguen quebrando récords y está bastante bien. También emitió el gobierno, esta semana fue la prueba de fuego, del nuevo bono a O27, que tuvo una demanda extraordinaria y que apunta a los dólares argentinos, ¿no? Los argendólares. Bueno, esto fue la primera prueba de fuego. Va a haber más licitaciones de este bono y lo que apunta el gobierno económico es, en lugar de tomar un ripo, como se hizo en diciembre con los bancos internacionales, es tratar de captar el fondeo de dólares del mercado doméstico. Lo que está disperso en que en lo que todavía queda debajo del colchón, ¿no? O sea, exactamente. Incorporar esa parte. Hubo un blanqueo a fines de 2024. Pero de lo que estamos hablando ahora es de una ley que protege al inversor para sacar los dólares del colchón y ponerlos en el banco. Y no solo en el banco. Fíjate que hubo una nueva reglamentación en donde va del colchón a la LIC. Entonces directamente sin pasar por el banco y amparado por una ley. Los inversores todavía están muy renuentes, ¿sí? Es muy fresco, tienen que evaluarlo bien, pero creo que hay un caudal más adicional como para que pueda volcarse ¿a qué? A flujos y son bonos corporativos, te diría, apuntando a una tasa de entre el 5 y el 8% anual en dólares. El objetivo de inversión de esos dólares, no va a ser para acciones, no va a ser para hacer pesos. Aquí hay que tener los dólares bajo el colchón, va a querer hacerlos trabajar, una tasa moderada y conservadora. Creo que las empresas tienen mucho para beneficiarse. Hay muchas empresas que van a poder salir al mercado a fondearse con esos dólares. Y fíjate que hubo a partir de octubre, después de las elecciones parlamentarias, una aluvión de emisiones de grandes empresas. Bueno, lo que creo que vamos a ver es una segunda ola donde van a seguir comprimiéndose los márgenes, los spreads y las tasas de rendimiento de los bonos corporativos que van a permitir, obviamente, realizar proyectos de inversión. A medida que baja el costo de fondeo del capital privado, aumenta la factibilidad de muchos proyectos de inversión. Claro, es una buena posibilidad que se le está presentando en este momento al inversor como variante
de lo que se está necesitando como para también darle soporte a la emisión de los bonos que están saliendo en este momento. Y son bonos muy largos en el caso corporativo de empresas grandes, que ahora el foco es de empresas más chicas y bonos más cortos. Creo que ese es un mercado para terminar de construir la curva de rendimientos, un mercado que falta. Fíjate este año que hay muy pocos bonos que vencen. Sí. Hay uno de AISA ahora en mayo, hay uno en julio, pero en realidad el foco está en 2027. Sí, sí. No hay instrumentos cortos de renta fija corporativa, al menos. Va a vencer el BOPREAL a fines de mayo. Hay 2 BOPREALes más, los 2027, 4 series, y el 2028 son excelentes alternativas de inversión. Los rendimientos están promedio, 5,5% para el BOPREAL 2027 y un 8% te diría más o menos para el BOPREAL 2028, 2 alternativas. Una que vence dentro del actual mandato de este gobierno, el otro dentro del siguiente mandato. Seguro. Esas son alternativas. ¿Qué pasa con el tema de tasa y el dólar? Bueno, sorprendidos. Eso se pasa, sorprendidos todos. Sorprendidos todos de lo que pasó a partir de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre el gobierno dio a conocer un nuevo plan, se lo exigía el FMI, se lo exigía Wall Street, se lo exigía la comunidad financiera, no solo internacional, sino también aquí domésticamente. Argentina tenía que recomponer sus reservas. Se había quedado desde febrero no solo no comprando, sino bajando el saldo neto cambiario. Bueno, a partir de enero y febrero, más que en enero, ya venimos acumulando, no terminó el mes de febrero, estamos terminando el mes de febrero hoy, y estamos acumulando más reservas compradas que en enero, pero esos 2.600 millones de dólares aproximadamente entre los 2 meses vienen a quebrar una sequía desde febrero del año pasado que el Banco Central no acumulaba. Bueno, eso es muy bueno. Ahora, cuando vimos este plan para acumular reservas, cosa que se está dando, es la mayor racha, 35 días seguidos, es la mayor racha que se recuerde desde una sola racha que creo que quebró el récord, son 37, pero es extraordinario esta seguidilla de compras que está haciendo el Banco Central, reforzando un poquitito el optimismo en el plan económico, pero claro, nosotros pensamos que eso iba a tener un impacto mínimo al menos en el tipo de cambio. Ya se alzaban voces el año pasado de que estábamos caros en dólares, bueno, estamos más caros todavía en dólares. Entonces, con una inflación que acelera, ¿sí?, contrariamente a lo que muchos pensaban, el tipo de cambio no aceleró. Esto se está atrasando. Entonces, bueno, nos estamos haciendo un poquito más caro en dólares. Afortunadamente, las importaciones están cayendo y las exportaciones están aumentando, con lo cual creo que hay un viento a favor en materia de política económica en Argentina que hace que el tipo de cambio se mantenga muy estable. Esto forma parte de un contexto también regional e internacional donde, como decíamos al principio del programa, hay una afluencia de dólares en busca de rendimientos altos y Argentina no es ajeno a lo que está pasando en Brasil, en Sudáfrica, en México, en Corea del Sur. Es decir, las monedas emergentes se están apreciando, el dólar está perdiendo fortaleza y creo que el 2026 va a ser igual que el 2025, en donde vamos a ver el dólar caer un poco más. Acordate que hay 3 bajas de tasa de interés programadas para este año. Esto obviamente refuerza aún más el carry o el posicionamiento en monedas de mercados emergentes. Seguro. Gus, hacemos una pausa, 1 minuto, y volvemos para continuar con todos estos temas, ¿sí? ¿Cómo no, Gus? Dale, adelante, gracias. Bueno, volvemos acá con Gustavo Nefa, seguimos hablando de la economía y las condiciones generales que tiene este momento. Hablábamos del carry trade y de alternativas de inversión que se pueden llegar a dar. Hoy por hoy, ¿el inversor es un poco más conservador o tenés adversión al riesgo y cómo se dan las condiciones? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, habíamos estado hablando antes de la pausa de los bonos, hay que hablar de las acciones también para completar el panorama. Pero y principalmente qué es lo que está pasando en el interior. Exactamente. Ahí viene también el tema. Exactamente. Bueno, en las acciones lo que estamos viendo es un total desacople de lo que pasa a nivel macro y a nivel regional también. Es decir, la suba de las bolsas en los países vecinos ha sido extraordinaria. Argentina no se acopló a esa suba, de hecho está bajando en dólares en el mercado. De 2.400 dólares máximo, estamos en la zona de 1.900 y monedas. Estamos bastante por debajo del máximo cuando otros países han estado tocando estos máximos recientes. Los bonos
han estado performando bien, los bonos en pesos mejor todavía y las acciones mal. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás hay un vuelco hacia la renta fija que se ha dado. Un poco lo que vimos en el 2024 con una bolsa que ha sido, una suba que ha sido extraordinaria. En el 2025 ha sido mucho más complicado y creo que es una continuación de lo que ocurrió el año pasado con una bolsa que se desacopló también. Entonces, del resto de los países. Estamos viendo, digamos, a dos velocidades el mercado bursátil trabajar y con mayor aversión al riesgo en el caso de las acciones. Bueno, toda la micro que veníamos hablando, la pérdida de rentabilidad, toda la volatilidad de tasa de interés que vimos el año pasado, las elecciones, se cobraron su peaje. El 2027 está muy cerca. ¿Sí? Por más que ya hemos arrancado un año, falta mucho para las elecciones, un año y medio pasa rápido y los inversores internacionales están mirando más adelante, ¿no? Aquel que invierte en acciones mira hacia adelante. Creo que el factor idiosincrático es muy importante. Por más que algunos bancos, como han presentado esta semana, sus resultados han sido muy buenos, el caso de Banco Macro, el caso de Vista, todavía sigue siendo, Mercado Libre, ni hablar, todavía sigue siendo bastante desconfiado el inversor hacia con los activos de Argentina. Las tres acciones que te mencioné, a posteriori de balance cayeron. Esto no es casualidad. Entonces, estamos viendo un inversor un poquito más renuente para invertir en Argentina en opciones de riesgo. Y el factor político hacia adelante no es menor. Ahora, eso no quita que Milei no tenga éxito en transitar, digamos, este año y medio con mejoras en la macro. Pero obviamente el foco, me parece, de los inversores está en la micro, en las empresas, en la rentabilidad. Y obviamente vos le bajás esa protección natural que tenían, las importaciones y obviamente otros temas de competitividad que están siendo afectados no son, digamos, ajenos al inversor. ¿Crees que el tema automotriz puede llegar a afectar en parte las condiciones generales de ingreso que hay de importación de bienes, de autos? Bueno, hemos visto baja de aranceles, hemos visto baja de impuestos. El gobierno creo que está haciendo competir un producto que en Argentina era totalmente caro, ¿sí? Basta con cruzar la cordillera para encontrarse con el precio de los autos a la mitad de valor, medio en dólares. Bueno, esto está cambiando un poco, no del todo. Todavía un componente impositivo en el sector automotriz muy alto al consumidor y hay mucho por andar. Pero bueno, el gobierno se ha encargado un poquito de equiparar esto, permitiendo bajas de aranceles. Vos podés importarte un auto si querés, en forma particular, ¿sí? Con un despachante de aduana. Han bajado los impuestos a los autos de lujo, han bajado otro tipo de impuestos, el impuesto país no existe más, impuesto al combustible, etcétera. Bueno, todavía tiene un nivel de taxatividad muy alto Argentina, pero está bajando y eso es positivo. Ahora, el sector automotriz, estamos en una zona de 650.000 autos vendidos. No creo que se vea muy afectado por este acuerdo en Estados Unidos, que libera 10.000 autos para que entren sin aranceles. Es muy bajo, pero es una prueba de fuego. Y de hecho hay un cupo para la entrada de autos chinos, que obviamente es un verdadero aluvión. Hay como 28 terminales automotrices en China, está inundando el mundo entero. ¿Sí? Basta con ver en Alemania, creo que es el 50% de las ventas se están haciendo con autos chinos en Alemania. O sea, es una locura lo que está haciendo China, que hoy tiene una mayor producción que Japón de autos y va en aumento. ¿Sí? Han aumentado en calidad y han aumentado en prestaciones. La tecnología que tienen los coches chinos en este momento no la había visto nunca. Así es. Y eso es lo que potencialmente el mercado está ávido de poder conseguir esa tecnología a un precio bastante adecuado. Sí, esto pasaba en la región, a ver, nosotros nos sorprendemos, pero esto pasaba en la región en los años 80, cuando hubo una baja de aranceles importante y aumentaron las importaciones. Esto pasaba también con otros países, con, por ejemplo, Japón, área de influencia, la costa Pacífico, en Latinoamérica, entre Chile, Perú y Colombia, que tuvieron importaciones de autos japoneses sin aranceles, si tenían más de 2 años. Entonces, hemos visto una ola de autos asiáticos importantes, de los cuales nos fue ajeno en los últimos 20 años. Bueno, estamos asistiendo a una baja de precios importantes. Están llegando, incluso con los impuestos, mucho más baratos los autos locales y las terminales automotrices acá, obviamente, que están produciendo poco y están intercambiando mucho con Brasil, que ahí hay un déficit comercial muy grande. Estamos importando muchísimo más de lo que estamos exportando. Sí, el año pasado o el anteaño fue un año excesivamente
beneficiario para Argentina por la exportación de coches fabricados en Argentina. En el 2025, principio del 2025, cambió esa relación y obviamente decimos, ¿por qué siempre Argentina está al revés del mercado? Bueno, el intercambio comercial con Brasil, que tiene un acuerdo automotor bilateral, es para permitir economía de escala. O sea, una determinada automotriz necesita de escala. Entonces necesitas producir, por ejemplo, Volkswagen o Fiat, que producen en un país y exportan al otro. Por eso se compensan, digamos, bilateralmente la entrada y la salida de autos dentro de las mismas terminales. Pero Argentina termina saliendo perdiendo en esto. Siempre pasa exactamente ese condicionamiento, parece. Sí. Así que bueno. Tema del dólar directo. Bien. ¿La gente está para comprar dólares o directamente con el carry trade sigue estando activo? Hoy no hay ningún motivo como para apurarse en comprar dólares. ¿Sí? Esto puede cambiar de un día para otro, puede ser, pero hoy como están dadas las condiciones en los próximos 3 meses, ¿sí? Espero que me invites dentro de 3 meses, lo revisamos, lo que dijimos. Lo agendo. Pero dentro de 3 meses, plazo óptimo para seguir haciendo carry. Las LECAPs están en la zona de 33, 36%, las más largas, entre 2026 y algunas 2027. Nos gustan, un tramo más corto ahí entre abril y mayo y un poco más largo, comienzo en 2027, son rendimientos interesantes. La curva está bastante horizontal, con lo cual tampoco te conviene ir muy lejos, sino ir renovando de a poco, salvo que veamos un derrumbe de tasas de interés, tampoco es un derrumbe, pero van a ir bajando. La inflación esperada para este año del 22%, para el año que viene debería ser del 15%, y para el 2028 posiblemente un dígito. Bueno, los rendimientos van a ir bajando, acorde a esa baja de la tasa de inflación, la tasa de nominalidad de la economía está bajando, pero obviamente que esa es una tasa de interés en un entorno de estabilidad cambiaria, y más todavía de apreciación cambiaria, con rendimiento en dólar extraordinario. Estas condiciones deberían continuar por lo menos los próximos 3 meses. Así que no se apuren a comprar dólares. Es un dólar barato, pero puede seguir más barato todavía. Que no tengan miedo al cortito, a la semana, al día, eso puede llegar a esperarlo. Así es, correcto. Puede sorprender, pero no hay que preocuparse. O sea, me siento cómodo con LECAPs a abril, a mayo. Es una muy buena inversión. Todo esto se tiene que reforzar, obviamente, en una cartera bien balanceada, que es lo que hacemos con los clientes de RFT. Digamos, les balanceamos las carteras como para que inviertan de manera inteligente. No tener todo en pesos, todo en dólares, no. Pero hoy el componente de pesos es fuerte en términos históricos o es más alto de lo que veníamos teniendo en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque vemos condiciones de estabilidad cambiaria a corto plazo. Bien. Como alternativa y final, ¿alguna otra posibilidad de inversión que nos esté con posibilidades? Tema, no sé, inversiones en ladrillos o alguna otro activo que te esté gustando. Te derivo la atención al ROFEX, que es MATBA ROFEX, y el mercado de futuros, donde tenemos la posibilidad de invertir en contratos de petróleo, contratos de futuro de soja, contratos de futuro de oro. Creo que es un año donde los commodities van a seguir subiendo. De hecho, la soja rebotó fuertemente el último mes, está 10% arriba en el año, el petróleo está 15% arriba en el año y el oro está arriba del 10%, después de haber estado más de 25%, una gran depuración a fin de enero y comienzo de febrero, pero sigue estando en el foco de los inversores. Creo que con los futuros, abriendo simplemente una cuenta en el ROFEX dentro de tu cuenta comitente, que es un número adicional, hay que mencionárselo al broker, ustedes pueden invertir en contratos futuros de commodities. Puede ser una alternativa. Si no, son los CDRs que invierten en empresas de oro, empresas de plata, empresas agropecuarias, empresas de petróleo. ¿Sí? Creo que el petróleo ha dado la nota este año con una reversión muy fuerte y las empresas de petróleo se han beneficiado enormemente. Están las empresas de servicios petroleros también, con la apertura del mercado de Venezuela, es un mercado muy grande para desarrollar. No va a ser fácil, pero es un mercado que le está dando varios contratos a futuro a muchas empresas. Así que este es un mercado, me parece, de commodities en general, donde el inversor debería estar posicionado. Sí, en la posibilidad que se puede llegar a tener vía Venezuela, como vos decís, es una expectativa bastante importante que le dé una ventana condicionada por el control de Estados Unidos y por lo menos
de cómo lo vaya llevando el mercado, ¿no? Sí, ese es un tema geopolítico, Tal los cual. planes de Trump, lo que está dispuesto a dar, digamos, el actual gobierno de Venezuela, que ha quedado rengo, pero que acepta, digamos, la tutoría de Estados Unidos, que creo que le viene muy bien al pueblo venezolano, ¿no? Tal cual. Bueno, Gus, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Seguramente acá ya noté que te vamos a tener próximamente, dentro de los próximos 3 meses, y sigamos charlando de todo esto, lo que le interesa a la gente y que pueda preservar sus condiciones generales de inversión. Bueno, muchas gracias, Gustavo, con gusto. Gracias por todo y a todos ustedes les digo buena semana y en la próxima nos encontramos acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.